Hola amigos, pues en este vídeo, como os inicio, lo que os voy a mostrar es la ruta que hicimos con el vehículo eléctrico. No sabía cómo montarlo, pero por poner un poco el coche y demás, pero tampoco teníamos recursos como para documentar los consumos. Entonces lo más fácil era poner los comentarios que tanto Pablo como Álvaro nos han ido dando a lo largo del recorrido, que es oro. O sea, al final, si escucháis un poco todas las conversaciones, bueno, es interesantísimo. Os pido disculpas por algunos momentos del audio, porque entre era cogido por el walkie-talkie, otras veces por el viento, cuesta trabajo escucharlo, pero si prestáis atención tanto en explicaciones de cómo frenan los coches, cómo utilizan la tecnología o los fabricantes, bueno, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que se ha ido exponiendo de principio a fin, desde las charlas hasta lo que nos iban comentando por la conducción. Así que os lo dejo todo aquí en bruto. A mí me parece interesante, y si a alguien le puede resultar provechoso, pues mira, es de lo que se trata. Así que nada, no os cuento más. Un saludo, muchísimas gracias una vez más a todos y por esta oportunidad que nos dieron desde Autofácil, y ahí os queda este documento. Un saludo, hasta luego. Todos vosotros. Y bueno, después de las explicaciones tanto técnicas como de los compañeros de Alphabet, cualquier duda que tengáis en el ratito que nos queda de evento lo podéis preguntar. Luego os mandaremos un formulario de satisfacción, y aparte, si alguno tiene alguna duda en cuanto a renting, en cuanto al tipo de vehículo, pues nos puede escribir sin ningún tipo de problema, o os podéis poner en contacto conmigo. Toca la parte de la ruta. Os voy a decir ahora qué coche tenéis asignado cada uno y con quién vais a ir. Y bueno, la ruta hemos hecho ya la de la mañana. En principio está muy bien, no hemos visto mucho tráfico en cuanto a ciclistas. Hay que tener en cuenta que es un día soleado, la gente aprovecha para salir, y ahora a la hora que vamos a salir yo creo que va a estar incluso mejor. Entonces bueno, digo lo de los ciclistas porque hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque los coches no hacen ruido, entonces a la hora de adelantarles es extremar mucho las precauciones. La ruta, hemos seleccionado un tipo de carreteras muy variadas. No hemos querido hacer una ruta llana como suelen hacer muchas veces cuando nos invitan a presentaciones. Álvaro está aquí de testigo. Álvaro, las presentaciones de coches eléctricos. Sí, las presentaciones de coches eléctricos, como os he contado antes, se hacen en sitios llanos, que es donde el coche va a gastar lo mínimo posible, y si es posible con la máxima cantidad de obstáculos móviles. Holanda, Ámsterdam es un sitio fantástico, porque es un sitio donde no conocen las montañas y donde hay un montón de chicanas móviles construidas por ciclistas, donde los consumos de los coches eléctricos siempre salen perfectos. Pues aquí vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a coger la parte de la sierra de Guadarrama, subidas, bajadas, puertos, y os voy a ir explicando en cada uno de los puntos, en función del coche que llevéis, por walkie, un poco las características que habría que tener en cuenta sobre ese vehículo. Está claro que subiendo una pendiente es la parte menos ecológica y que donde más se consume electricidad de un coche eléctrico, pero a la vez que subimos siempre suele haber una bajada. Entonces en las bajadas es donde hay que aprender a regenerar. Para los que tenéis coche eléctrico, pues esto lo tendréis ya lo tendréis sabido, pero los que no conducís coche eléctrico y conducís coche de combustión, pues parece que aceleramos y cuando llegamos a la curva es cuando frenamos y reducimos. En este caso, con el coche eléctrico lo que tenemos que hacer es adelantarnos a todo para intentar siempre gastar poco y regenerar electricidad. En el recorrido que vamos a hacer son 81 kilómetros, haréis 40 kilómetros cada uno. Tanto uno como otro vais a poder comprobar esa parte de subidas, bajadas, curvas y demás. También tenemos otra parte de la ruta con curvas enlazadas, donde vais a poder también probar la dinámica de los coches. Al final, como os ha comentado Álvaro, son coches pesados debido a las baterías, pero el llevar a las baterías en una zona baja pues ayuda también a tener un centro de gravedad bajo, y en muchos casos aparentemente funcionan bastante bien. También otro punto importante, hay otra parte de la ruta donde el asfalto es muy rugoso y donde vais a poder comprobar también cómo están de insonorizados, pero el llevar a las baterías en una zona baja pues ayuda también a tener un centro de gravedad bajo, y en muchos casos aparentemente funcionan bastante bien. También otro punto importante, hay otra parte de la ruta donde el asfalto es muy rugoso y donde vais a poder comprobar también cómo están de insonorizados los coches, en este caso eléctricos, que vamos a probar. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en un Ioniq, la diferencia de aislamiento entre un Ioniq híbrido enchufable o híbrido con un eléctrico, el eléctrico tiene un pelín más de insonorización, debido a que el motor de combustión no se escucha. Hay que insonorizar
ruidos de rodadura, aislamiento de viento y todo eso. Entonces está un pelín más aislado para que no vayas escuchando el viento, porque al final el motor de combustión lo elimina totalmente. Hay que tener en cuenta esas cosas. En el asfalto ya os diré en qué punto, es un tramo como de 10 kilómetros con asfalto muy rugoso, y para que veáis también lo bien aislados que van los coches. Vamos a salir en caravana, en este caso iré yo abriendo con un Mitsubishi Outlander PHEV. En principio vamos a ir manteniendo siempre una distancia de seguridad sin perder vista con el coche de delante, iremos comunicados y entre nosotros en la medida de lo posible no nos vamos a adelantar, vamos a ir todos en caravana. Cuando podamos ir un poquito más ligero, iremos un poquito más ligero, y cuando tengamos que reducir para agrupar el grupo, pues intentaremos reducir. En todo momento vais a tener comunicación conmigo, tenéis un walkie-talkie, con el botón que tenéis en el lado izquierdo podéis comunicaros conmigo. Os pido que en la medida de lo posible, solo emergencias y alguna duda que tengáis sobre el coche lo podáis utilizar. Yo os iré contando continuamente cosas. Tenéis también en el salpicadero 2 mapas, ¿vale? Vamos a utilizar el mapa A, os lo voy a recordar. Como vamos a ir en caravana, en principio no habrá problema, pero bueno, si alguno tiene curiosidad, el copiloto, de ir viendo por dónde vamos a ir, pues que lo vaya viendo. Y también tenéis en la documentación mi teléfono móvil y la ubicación de Alphabet, por si acaso alguno se pierde o lo que sea, pues que me comunique por walkie, y si no, que llame por teléfono, ¿vale? Creo que no se me olvida nada más. Los que vayáis conduciendo móviles, WhatsApp y todo eso, intentar no utilizarlos, fumar está prohibido en los coches, y nada, en principio yo creo que no se me olvida nada. ¿Luces dadas? Las luces dadas, eso sí, eso lo iba a recordar ahora, pero gracias. Las luces encendidas para que yo desde delante pueda ir viendo la caravana de coches con las luces encendidas, que a mí me facilita mucho para llevar la caravana agrupada. De todas formas, irá un coche cerrando la comitiva, por si acaso alguno se pierde o lo que sea, pues tenerlo todo controlado. En principio es un tipo de caravana que vamos a ir muy tranquilitos, vamos a ir trabajando un poco con los coches eléctricos. La conducción tiene que cambiar totalmente respecto a un coche de combustión, pero en la medida de lo posible vamos a disfrutar de esa conducción, y vais a ver cómo al final, para los que no habéis conducido nunca un coche eléctrico, es una experiencia y no tiene por qué ser para nada desagradable, es totalmente lo contrario. Pues nada, pues un placer y nos vemos ahí fuera. El I3 rojo, las luces también, bueno, los 2 y 3. Bueno, pues si lo necesitas. Conseguir pararse sin usar el freno, y con esto se enciende el ProPilot para tener el mantenimiento de carril y el control de cruce adaptativo. Con esto se enciende y con esto se ajusta. Espérate, porque yo creo que esto he quitado yo la marcha, creo que no. Ahora estás en P y tienes el iPedal apagado, entonces iPedal encendido. En autopista ir con el iPedal apagado puede que sea lo más interesante. El resto del tiempo yo creo que con el iPedal encendido es lo mejor. Disfrutadlo mucho, ¿vale? Gracias. Hasta ahora. Acelerando, ahí vas, kilovatios, y ahora regenerar. Eso te va dando la lectura del uso de energía. Solo en las subidas gasta, ahora vamos a ver en diferentes recorridos, vais a ver que subiendo gasta evidentemente, pero lo importante es que después de una subida casi siempre suele haber una bajada, entonces lo importante es saber luego bajar para intentar regenerar parte de la electricidad extra consumida en la subida. La presión de los coches eléctricos está perfectamente alineado con el coste de los coches eléctricos y no con la categoría a la que pertenece el coche. Por ejemplo, pasar estos resaltes con un Clio es bastante más incómodo que hacerlo con el Zoe. Tipo de trayecto de autopista es utilizar intensivamente tanto el control de crucero adaptativo como el asistente de mantenimiento de carril. El de Hyundai, por ejemplo, funciona especialmente bien. Ya sabéis que la filosofía de este sistema no consiste en que quitéis la mano del volante o dejéis de prestar atención a la conducción, sino simplemente restar carga de trabajo al conductor porque la cámara se ocupa de mantener el coche en el centro del carril.
habido un Fiat Dobló entre mi coche y el siguiente, no os preocupéis. Tenemos que ir dirección El Escorial. Tenemos una bifurcación a la derecha, dirección M505 El Escorial. Ya estamos agrupados otra vez. Mírale cómo vibra y cómo... Ha pitado el profile, ¿no? Claro, es que lo he probado, me he venido yo aquí, mira. Bueno, pues aquí ahora tenemos unos 12 kilómetros más o menos hasta el siguiente desvío. Tenemos que llegar hasta Galapagar. Todas las rotondas que nos encontremos son rectas y, como os digo, unos 12 kilómetros. Es una vía en la que posiblemente podamos utilizar para venir el fin de semana a la sierra con la familia. Y si venimos en nuestro maravilloso vehículo de combustión, pues empezaríamos a frenar como 50 metros antes de la rotonda, conduciendo un eléctrico desde la parte de la gasolinera que estáis pasando ahora todos, soltando el acelerador. En el caso del i3 y del Nissan Leaf deberéis de soltarlo un poquito, porque si no la regeneración va a ser muy fuerte. Podemos ir frenando a la vez que vamos regenerando. La idea de esto no es que el coche frene totalmente, la idea de esto es llegar a la rotonda a una velocidad lo suficientemente lenta como para poderla pasar bien sin que el coche se detenga. Y además con eso lo que estamos haciendo es ahorrar electricidad, y no solo ahorrar electricidad, sino cargar las baterías. Si con nuestro coche eléctrico llegamos acelerando hasta 50 metros antes de la rotonda, pues al final hemos tirado electricidad que no vale para nada, y aparte no hemos regenerado nada. Por lo tanto, lo que os ha contado antes Álvaro, de cambiar un poquito el chip, de adelantarse un poco a los acontecimientos, a las curvas, rotondas y demás, pues aquí se empieza a reflejar y se empieza a ver claro. Aquí tenemos ahora otra parte también en bajada. Yo ahora mismo voy con el Outlander, suelto el acelerador y me mantengo con la regeneración que le he puesto a cero, mantengo una velocidad de 80, puedo acelerarle un poquito para que no le retenga tanto, y puedo hacer esta bajada sin gastar nada de electricidad y con un poquito de suerte incluso cargando baterías. Por un lado, la batería, como dice Pablo, está justo ahí abajo y eso proporciona un centro de gravedad bajo, y eso significa que hay muy poco balanceo y que el coche es muy estable. Y por otro lado, que el peso es un poco superior a lo habitual, y eso significa que el subviraje tiende a aparecer un poquito antes que en un coche convencional. El caso del i3 es absolutamente especial porque ese i3S, como habéis comprobado los que vais a bordo, tiene un tacto de dirección fantástico. Puesto nuestra experiencia al límite de adherencia del tren delantero, pero otro factor importante desde el punto de vista del subviraje es la adherencia de los neumáticos que llevan estos coches. Como hay que reducir al máximo la resistencia a la rodadura, suelen ser neumáticos ecológicos que desde el punto de vista de la adherencia lateral no dan el do de pecho. Además, en el caso del BMW i3 son especialmente estrechos para reducir la resistencia aerodinámica al máximo. ¿Cómo compensa el BMW i3 esta estrechez? Pues utiliza unas llantas de un diámetro muy grande. El resultado es que la huella del neumático no es tan distinta, del neumático sobre la carretera, no es tan distinta de la que tendríamos con unos neumáticos más anchos, pero con un diámetro de llanta más pequeño. Lo dejo ya aquí. Si soltamos el pedal del acelerador, en el caso del i3 y del Ioniq, no soltarlo del todo, del i3, perdón, y del Leaf, soltarlo levemente para que el coche retenga lo suficiente como para adaptarnos a la velocidad de la vía sin que el coche se llegue a detener. Todo este tramo, este kilómetro y pico que vamos a hacer en bajada, pues si lo hacemos bien, en principio no gastaríamos nada de electricidad. En el i3, que es específico y que, como os ha comentado ahora, pesa muy poquito para el tipo de coche que es y las baterías que llevan, pero el hecho de llevar las baterías colocadas, todos los coches eléctricos, en una posición muy baja, lo que generamos un centro de gravedad bajo, y dinámicamente al final no funcionan tan mal. Al final podemos estar haciendo un puerto como este de Galapagar, haremos luego otro un poquito más rápido con curvas enlazadas, y vais a ver que dinámicamente al final tampoco van tan mal los vehículos eléctricos. No tenemos tantas inercias como aparentemente podemos llegar a pensar debido al exceso de peso. De electricidad que vamos a consumir en la bajada, pues vamos a intentar aprovisionarnos de toda la electricidad que podamos en este tramo de aquí, cargando baterías si conseguimos hacerlo de una manera óptima. Que bajéis las ventanillas y que escuchéis lo poco que suenan estos coches. Evidentemente no suenan nada. En algunos escucharéis un leve zumbido que se desactiva cuando sobrepasamos los 30 km por hora, o incluso podemos desactivarlo de manera manual para que los peatones nos escuchen. Pero la verdad que resulta muy agradable el bajar las ventanillas y el escuchar el ruido de la calle, no escuchar en el coche en el que vamos subidos. Punto de meta. Venga, todos a adelantar a este carrión.
coche no os arregléis, hay sitio de sobra para agruparnos, no os preocupéis, ¿vale? Apretándole las tuercas a todo un Serie 5 Touring. Estamos levemente en el pedal del acelerador, vais a ver cómo el coche poquito a poco va reteniendo. En el caso del Ioniq podéis ir jugando con las levas y en el caso del Leaf con el i-pedal. Además en el Mini también tenemos una función para regenerar y toda esa bajada pues la podemos hacer cargando a la vez que no consumimos nada. Como hemos explicado antes, cada fabricante tiene que decidir cuál es el enfoque que hace desde el punto de vista de la regeneración. En el i3 tienes que trabajar un montón para dejar el acelerador en el punto en el que el coche regenera solamente un poquito y se mantiene la velocidad. En el Zoe la conducción es prácticamente la de un coche normal y corriente. En el Ioniq puedes ir jugando con las levas para conseguir el tipo de regeneración que quieres. Y finalmente en el Leaf, que es uno de los que tienen el One Pedal Philosophy mejor puesto a punto, pues puedes ir todo el rato sin prácticamente tener que tocar el freno, ni siquiera cuando llegas a un sitio como por ejemplo una glorieta en el que te vas a parar. Simplemente tienes que tener un poco de experiencia para saber cuándo soltar el acelerador y dejar que con el pedal encendido el coche se pare solito. Tenemos una buena subida, así que vamos a intentar no gastar mucho. Toda la electricidad que hemos podido generar en la bajada la vamos a poder gastar o la vamos a poder utilizar en esta subida. Final más o menos la media, yendo a una velocidad normal, podría ser, ahora que me corrija Álvaro, por cada kilómetro recorrido en una fuerte subida podemos estar gastando 2 más o menos. Si somos capaces de regenerar luego 1 kilómetro por cada kilómetro, pues al final nos queda que hemos gastado lo que tenemos que gastar. Esta obsesión con el consumo eléctrico solo está justificado cuando queramos llegar lejos con nuestro vehículo eléctrico. Una de las ventajas del coche eléctrico es que la electricidad no es gratis, no voy a decir que es gratis, pero es extremadamente barata. De manera que cuando sepamos que vamos a llegar a nuestro destino, pues podemos conducir de forma totalmente despreocupada. Ahora vamos a adelantar a 2 ciclistas y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Recordad que no son del todo conscientes que los coches eléctricos se están acercando. Nissan Leaf con batería de 30 kWh de capacidad, en el que subimos nada menos que al Col del Turini, que es un tramo de rally bastante famoso, y salimos del Col del Turini con absolutamente 0 kilómetros de autonomía, con el coche completamente tirado de batería, y conseguimos llegar al hotel, si no recuerdo mal, con 35 kilómetros de autonomía, con todo lo que habíamos regenerado pues abajo. Para poder evacuar calor suficiente. Bueno, esa es una publicidad. Para poder marchar el motor. Esas categorías pues se ha metido, establecieron antes de que existieran todos estos coches, se ha metido en un sembrado, porque el reglamento define un vehículo híbrido como cualquiera que tenga 2 depósitos de combustible y 2 convertidores de energía independientes, de forma que los dual fuel o tal vez bifuel de SEAT se pueden y se deben llamar híbridos, y eso ha forzado a estos señores a decir que son híbridos enchufables, porque en realidad son híbridos, quiero decir, ha forzado a estos a decir que son híbridos eléctricos. Y entonces están forzando ahí un poquito el lenguaje para cada uno sacar pecho de las características positivas que tienen. Y si es verdad que luego la gente que no tampoco no sabe nada, o sea, aparcan y te dicen, no, es que yo soy eléctrico. Personalmente a mí me parece engañosa, porque al utilizar la palabra eléctrico y autorrecargable continuamente se están intentando arrogar cualidades positivas de los vehículos 100% eléctricos. Están en su derecho de hacerlo, yo no estoy diciendo que estén mintiendo, pero sí estoy diciendo que dando una información, como decía en una película, los abogados se dedican a decir juiciosamente la verdad para crear un caos total. Y utilizar la expresión híbrido eléctrico autorrecargable a una persona que no esté familiarizada perfectamente con todos los tipos de vehículos que hemos visto y todas las posibilidades que hay, pues sí le puede inducir engaño. Pero bueno, para eso estamos los periodistas, ¿no?
para después cada vez que nos pregunten decir, pues esto funciona así, Mejor esto funciona así. Toyota está esperando a lo mejor hacer la batería de electrolito sólido esa que dicen. En cualquier caso, os digo una cosa, lo que hay que hacer es abrazar desesperadamente el concepto de neutralidad tecnológica, y eso significa que, a pesar de que os he contado que hay P0, P1, P2, P3, es híbrido serie y híbridos paralelo, a la hora de ir y comprar el coche, decir, vamos a ver, a mí no me importa lo que hayas puesto en el coche, a mí solo me importa lo bien que funciona el coche. Exactamente. Quiero saber cuánto gasta y qué prestaciones ¿Y proporciona. ¿Y qué coche necesitas? Pero no me vengas también, porque ¿no? resulta, Porque, es que he puesto 7 motores eléctricos. Pues si has puesto 7 motores eléctricos, pero tu coche es un Zarrio de 2.500 kilos y además cada vez Pues que no me pisas el vale, acelerador no me vale. muge como una vaca, Sí. entonces has hecho un coche patético. Mientras que si otro lo ha conseguido con un pequeño motor eléctrico, ha hecho un coche fabuloso. Está muy bien saber cómo funcionan los coches por dentro para poder entender cómo funcionan si tienes la curiosidad. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de un lector de Autofácil que se va a comprar el coche, neutralidad tecnológica. Este producto que usted me ofrece, qué fiabilidad ofrece, qué consumo ofrece, qué prestaciones ofrece y qué confort de marcha ofrece. Si me cuadran, yo me lo compro. Además, usted puede llegar y decir, buah, es que nos hemos roto el culo para hacer esto porque hemos tenido que poner no 2, sino 3. El Outlander lleva 3 motores eléctricos, lleva tracción atrás, lleva tracción delante, lleva el motor térmico, lleva la batería, 5 modos de funcionamiento, pero es que además es un producto que funciona bien, que es lo único que le tiene que importar al que se compra el coche. Después comprendo que, como todos vosotros, haya gente que tenga un montón de curiosidad por decir, esto va muy bien, exactamente como lo han hecho. Pues mira, lo han hecho así. Pero no es un argumento de venta decir, es que he puesto 3 motores eléctricos, vale, los has puesto, ¿y qué tal funciona? Porque si funciona mal, entonces no me lo compro. Yo siempre digo eso, porque la gente que te ve con un vehículo eléctrico te La dice, primera cosa que tenemos que hacer es conseguir reducir la cantidad de cobalto que hay en las baterías. Y para reducir el cobalto que hay en las baterías, como ya no podemos bajar del 10%, tenemos que cambiar la química. Y para cambiar la química tenemos que quitar el litio sulfuro. Como las baterías de litio sulfuro tienen un cátodo que prácticamente se autodestruye porque el litio sulfuro cambia de volumen cada vez que se incorpora un pequeño átomo de litio a la red de sulfuro para dar primero... Una de las claves está en el cátodo. Una de las claves está en hacer baterías de electrolito sólido. ¿Por qué? Porque si yo cojo el cátodo y le prenso con un electrolito sólido, ya no se puede desintegrar aunque cambie de volumen cada vez que lo cargo y se descargue cada vez y se empequeñece cada vez que lo descargo. El problema es, teniendo en cuenta que la tecnología actual de fabricación de baterías de litio es extremadamente, como te he dicho, con cariño, en el sentido de que las baterías de litio se fabrican de una película del colector de corriente, que en el caso del cátodo es cobre, y se deposita el cátodo. ¿Cómo demonios yo he hecho con después coger un material extremadamente fino, que va a ser el electrolito sólido, unirlo al cátodo de manera que quede perfectamente unido, se forma una interfase por la que haya una permeabilidad iónica bastante buena para que el litio pueda atravesar el electrolito sólido una y otra vez? Porque hacer eso en pilas de botón está superado. Hay incluso ordenadores que utilizan baterías de estado sólido para la memoria BIOS y aplicaciones por el estilo. Lo del litio sulfuro también está superado. El avión este que dio la vuelta al mundo con placas solares utilizaba baterías de estado sólido, pero el problema es que solo aguantan actualmente 200-300 ciclos de recarga. El que consiga combinar las dos cosas, o mejor las 3 cosas, un cátodo de azufre, un electrolito sólido y un ánodo mejorado de carburo de silicio, entonces va a tener la batería perfecta. Vamos a pasar... Esto es una alquimia, y habrá que hacer modelos de ordenador y... Tenemos que irnos. Dejo algo para otro día. Dejo algo para otro día. Que tenemos que seguir. Y nada, esta primera parte de la segunda ruta, como veis es una carretera un poco estrecha, vais a poder probar un poquito también la dinámica de este tipo de coche, lo que os comentábamos antes, os comentaba Álvaro del tema de la suspensión, el tema de la batería que vaya colocada en una posición baja para bajar el centro de gravedad, y luego como curiosidad, los que vais subidos en el Ioniq híbrido e híbrido enchufable llevan un sistema trasero de suspensión multibrazo, y el Ioniq que estáis probando llevamos un eje de torsión, una suspensión mucho más sencilla, debido a que ocupa menos espacio y podemos meter una batería un poquito más grande para darle más autonomía. En este tramo posiblemente, incluso yendo rápido, no se notaría la diferencia entre un eje de torsión y una suspensión multibrazo, pero un poquito más adelante vamos a ver cómo se empieza a romper el asfalto y vais a ver, y sí que empezaríamos a ver, sobre todo si circulamos rápido, como una suspensión multibrazo
hace que copie mucho mejor las irregularidades del terreno y se muestre un poquito más estable. Pero como digo, habría que ir muy rápido, habría que ir bastante más rápido y por una carretera muy corta. En condiciones normales de uso, con el eje de torsión que lleváis en el Ioniq, vais a ver que va francamente bien. Tiene un tacto de conducción prácticamente de coche normal, que es algo difícil de conseguir con todo el peso de las baterías, precisamente por, como os he comentado, pues las baterías no van exactamente debajo del coche, sino que van debajo de los asientos traseros y en parte del maletero, y eso no hace que sea más fácil de conducir, pero sí hace que la gente que se monta en el coche y viene de un coche convencional lo perciba como un coche con un tacto muchísimo más natural. Eléctricos. En ese sentido es que no hay absolutamente nada que lo pueda superar, ni coches de gasolina ni coches diésel. Y en esta salida tenéis que girar ahora en el cruce a la derecha, por favor. Y justo ahora, cuando estáis haciendo el cruce, quiero que os fijéis en el exquisito control de tacto de acelerador que tienen todos los coches eléctricos, donde con un coche térmico puedes tener algunos problemas para salir de un cruce que está en cuesta arriba. Con un coche eléctrico sencillamente pisas el acelerador y regulas exquisitamente cuánto y la velocidad a la que quieres moverte, quería decir. Me he atropollado ahí un poco, disculpadme. Conducción y el silencio que disfrutas y el confort del coche son extraordinarios, en el que podéis comprobar que estos coches están también bastante bien insonorizados desde el punto de vista de que no entren ruidos de frecuencias elevadas, como puede ser por ejemplo el de rodadura. El enfoque de la insonorización de un coche eléctrico es muy distinto del motor térmico, porque no tienes ese ruido permanente del motor. Cuando circulamos a baja velocidad, por ejemplo a 60 km/h y dado que se nos ha acabado la batería, tenemos que generar electricidad con el motor térmico para mandarlo a la batería, para de la batería mandarlo a los dos motores eléctricos. Y cuando aceleramos a fondo a bajas velocidades, entonces lo que acusamos es que el motor térmico se mete de cabeza en el punto de máxima eficiencia, que es el punto en el que da el máximo par, y resulta un poquito ruidoso comparado, por ejemplo, con lo que están disfrutando en estos momentos en el Mini Countryman SE, que es un coche que en lugar de tener una configuración serie paralelo, es un P0 que disfruta de una caja de cambios de 6 velocidades, de manera que pueden llevar el motor térmico funcionando en el punto ideal para que el funcionamiento sea más confortable. Sin embargo, en este Outlander PHEV, cuando aumenta la velocidad y llegamos al punto en el que las vueltas del motor térmico son apropiadas para circular, por ejemplo en autopista, se cierra ese embrague, empezamos a mover el coche con el motor térmico y otra vez regresa al confort. Ahora vamos a coger la primera salida. Bueno, ventanillas si queréis bajarlas para que no escuchéis nada básicamente. Y con todos los cruces que va a haber, pasos de peatones y demás, vamos a tener que utilizar los frenos, y aquí es donde realmente vais a ver un poco en algunos modelos el tacto un poco peculiar o diferente que tienen respecto a un coche, podríamos decir, normal. Tenemos un primer punto del pedal que actúa sobre los motores eléctricos, que los invierte para generar esa electricidad, y cuando sobrepasamos esos centímetros de más actúa sobre el sistema hidráulico del freno, o sea, ya tendríamos el sistema normal de frenos. Durante la ruta posiblemente no os hayáis percatado, lo habréis podido ver en algún punto, pero en este tramo que hay que ir frenando y acelerando es donde más se nota, sobre todo que tenemos que acostumbrar un poquito a ese tacto de freno. Ahora mismo no va a cruzar nadie, pero en la ruta de la mañana sí que ha habido un poquito más de jaleo y sí que hemos podido notar que tocas el freno y parece que suena más de la cuenta y es un poco extraño. Sobre todo en algunos modelos. En el i3, por ejemplo, está bastante logrado, en el Nissan también está bastante logrado, pero por ejemplo en el Outlander que voy conduciendo ahora, el tacto que tiene es un poquito extraño. En inglés se llama brake blending, y que no significa otra cosa que mezclado de frenos. Resulta que es un auténtico arte. Es decir, es un arte conseguir hacerlo de forma barata, asequible, adaptada al coste del vehículo. Por ejemplo, existen algunos coches en el mercado, como por ejemplo el Audi e-tron 4, que utiliza directamente un sistema de frenos completamente by wire, y en el que el tacto del freno es siempre idéntico, independientemente de si estamos frenando con el sistema hidráulico o regenerando. ¿Por qué se nota el brake blending a baja velocidad? Pues por un motivo muy sencillo. A medida que va bajando la velocidad de los motores eléctricos, su capacidad para frenar eléctricamente va disminuyendo,
Y eso significa que el coche tiene que incrementar la frenada hidráulica a medida que desciende la velocidad del vehículo. Y cuando el vehículo está a punto de detenerse, este efecto es especialmente perceptible. Por eso el tacto del freno a velocidades normales es bueno, pero cuando estamos, por ejemplo, en este del paso, a punto de detenernos, que vamos a seguir en recto, dirección Torrelodones, vamos a seguir recto en dirección Torrelodones, pues vais a notar como que el tacto del pedal se vuelve un poco esponjoso y crepitante. Y es que el coche está quitando frenada eléctrica regenerativa y metiendo frenada hidráulica, intentando que el nivel de deceleración no varíe en ningún momento. Para la próxima, si esté disponible, el Core EV lo que utiliza es un radar para ajustar la frenada regenerativa. ¿Cómo funciona? Pues el radar detecta si hay coches delante y si se están acercando porque circulamos más deprisa que ellos. De manera que cuando nosotros soltamos el acelerador, si no hay ningún coche delante, deja que el coche ruede por su propia inercia, porque no es la hora de regenerar, y sin embargo, si tenemos un coche delante, lo que hace es aplicar la regeneración para acercarnos suavemente al coche que nos precede. De esta manera no tenemos este tacto tan agresivo que proporcionan los sistemas One Pedal Philosophy, especialmente el del i3 y el del Nissan Leaf. Cuando no tenemos nadie delante, soltamos el acelerador y el coche rueda por... Cuando tenemos a alguien delante, soltamos el acelerador y el coche decelera suavemente hasta quedarse a una distancia prudencial del coche que nos precede. Voy a hacer una apuesta, yo creo que nos podemos situar entre los 9 y los 11 kilovatios hora, igual 12, de aquí hasta que lleguemos a Madrid. Una forma fantástica de dar esquinazo al tacto de acelerador en este tipo de trayecto de autopista es utilizar intensivamente tanto el control de crucero adaptativo como el asistente de mantenimiento de carril. El de Hyundai, por ejemplo, funciona especialmente bien. Ya sabéis que la filosofía de este sistema no consiste en que quitéis las manos del volante o dejéis de prestar atención a la conducción, sino simplemente restar carga de trabajo al conductor porque la cámara se ocupa de mantener el coche en el centro del carril. Pues visto lo visto, sin lugar a dudas, amigos, una experiencia para probar un vehículo eléctrico de lo más detallada y específica por cada tramo. El coche muy bien, las sensaciones de aceleración, pues de dirección, de frenada, pues genial. El sistema de pedal, pues una vez que le coges el truco, es un sistema que nos gustó bastante, realmente efectivo, muy útil, sobre todo en un entorno de ciudad, ya menos en autopista, pero es, bueno, pues alucinante cómo para el coche por completo, cómo se hace una gestión del freno y regeneración óptimos. Los acabados del coche pues nos resultaron muy agradables, el tacto, los ruidos, ausencias, ruidos y demás detalles, pues muy bien, nos gustó mucho, tanto también la información del vehículo, del ordenador, todo. El sistema ProPilot también, la velocidad adaptativa y la salida del carril y todo esto también lo pudimos experimentar y bien, estaba claro que funcionaba correcto. Y la dinámica del coche, pues todo muy bien, la estabilidad que tenía, el coche nos gustó mucho, la verdad que todo, las características ya técnicas y más detalladas, tema batería, ya no entramos con este tema del coche, donde parece ser que es un poco el talón de Aquiles, pero todo lo demás nos resultó en un entorno ideal para probarlo, recibir un montón de información y sacar una muy buena experiencia. Sin nada, espero que os haya resultado de interés y nos vemos otro día con más vídeos. Un saludo, hasta luego.